Buenos días, muchas gracias por la invitación a Imadine a presentar esta plática, esta revisión sobre las malformaciones vasculares y los tumores vasculares. Es importante mencionarles que las malformaciones vasculares han sido llamadas tumores vasculares, tumores de partes blandas, anomalías vasculares, malformaciones vasculares, y tenemos una terminología muy variada para nombrar este tipo de malformaciones. Estas malformaciones afectan a diferentes partes del cuerpo, principalmente se presentan durante la infancia. Es importante mencionar que se presentan al nacimiento, y esto es por la presentación de canales vasculares displásicos con una proliferación celular anormal, hiperplasia, que crecen acompañando al niño en su crecimiento y su desarrollo. Realmente no son verdaderos tumores, típicamente hay una renovación endotelial normal, y esto se debe más que todo a un error en la embriogénesis de los vasos durante la cuarta y la 10ª semana de vida. Las malformaciones vasculares se subclasifican según el vaso predominante de ellas. Pueden ser arteriales, capilares, venosas, linfáticas o mixtas. Sin embargo, esto de las malformaciones vasculares siempre ha sido un tema de controversia y se ha visto ensombrecido por el uso de nomenclatura y nombres poco claros y precisos. Bien, el objetivo de esta charla es conocer la clasificación actual de las malformaciones vasculares, mostrar sus características clínicas, los hallazgos por imagen más importantes, obviamente, y esto busca resumir un conglomerado de conocimientos que ayuden a su mejor comprensión, diagnóstico y pronóstico. El tratamiento lo voy a dejar fuera de esta revisión, puesto que eso se lo vamos a dejar a los intervencionistas y a los demás especialistas para su manejo. Bien, en el 1982, estos dos autores, Milowken y Glowacki, mostraron esta clasificación inicial, dividiéndolas en tumores vasculares y en malformaciones vasculares. Los tumores vasculares realmente son únicamente los hemangiomas, los diferentes tipos de hemangiomas, y las malformaciones vasculares las dividieron en malformaciones de alto flujo y de bajo flujo. También dejaron en otro apartado las malformaciones capilares y las malformaciones mixtas. Esta clasificación es revisada cada 2 años por la Sociedad Internacional en el estudio de las malformaciones vasculares. Posteriormente, en el 1996, se volvió a hacer otra revisión de la clasificación, encontrándole ahora otra subdivisión en simples y en combinadas. Estas simples relacionadas con el tipo de vaso que estaba involucrado, y las combinadas cuando estaban mezcladas las arteriales y venosas, las malformaciones capilares, venosas y venolinfáticas, y las malformaciones linfáticas, arteriales y venosas. Y en otro apartado, los tumores vasculares, específicamente los hemangiomas. Posteriormente, en 1998, hay una nueva clasificación denominada de Hamburgo. Esta clasificación tuvo un enfoque terapéutico, otra vez dejando a los tumores vasculares ya no con nombres, el hemangioma infantil, el hemangioma congénito, el hemangioendotelioma caposiforme, el angioma en penacho, el hemangiopericytoma y el granuloma piogénico. Y va a haber otro gran grupo de malformaciones de bajo y de alto flujo. En esta de bajo flujo involucramos las venosas, las linfáticas, las capilares, y en las vasculares de alto flujo únicamente vamos a dejar a 2, que es las malformaciones arteriovenosas y las fístulas arteriovenosas. La última revisión, publicada en mayo del 2018 en Melbourne, volvió a clasificar los tumores
vasculares, o sea, los hemangiomas en benignos, en localmente agresivos o borderline, y en malignos, y dejó a las malformaciones vasculares en simples, cuando se trata de un solo vaso el que está involucrado, o combinadas cuando están unidas varios canales vasculares. También hicieron una clasificación de acuerdo al origen, al curso, al número de vasos que estaban involucrados, la amplitud y el diámetro de los vasos. Y en esta misma clasificación, cuando estas malformaciones eran acompañadas de algún síndrome, que es muy frecuente, y el gen, aquí en color azul, que estaba involucrado con la malformación más el síndrome. De manera que tenemos una clasificación sumamente extensa y clara para poder ahora clasificar adecuadamente las malformaciones vasculares. ¿Cómo vamos a hacer el diagnóstico? El diagnóstico prácticamente es clínico, visual. El papel de la imagen en este caso es crucial en la valoración del tamaño en relación con los tejidos involucrados, así como la respuesta de los tratamientos. El ultrasonido Doppler es la herramienta más barata, que tiene un campo de profundidad pequeño, escaso, pero este tiene una gran desventaja, que es operador dependiente. En la actualidad, la resonancia magnética es el estudio más útil en la valoración de las anomalías vasculares. Esta da una definición excelente sobre su localización, el compromiso de las estructuras, así como de las estructuras vasculares también. Vamos a hacer una revisión rápida de algunos conceptos de ultrasonido. Aquí les muestro una gráfica donde existe un flujo arterial bifásico de baja resistencia. En la imagen de abajo les muestro también un flujo arterial trifásico de alta resistencia. Y en la parte de abajo les muestro un flujo oscilante en barra sinusoidal continuo, que es de tipo venoso. A una malformación le llamamos hipervascularizada cuando existen más de 2 vasos por centímetro cuadrado. Hay una vascularidad intermedia o moderada cuando existen de 2 a 4 vasos por centímetro cuadrado, y hay una hipervascularización cuando hay de 5 a más vasos por centímetro cuadrado. Bien, el protocolo de imágenes de resonancia magnética va a incluir imágenes T1 para la valoración anatómica, imágenes potenciadas con supresión de grasa o STIR para valorar la extensión y la profundidad. La angiografía por resonancia magnética es importantísimo para valorar las estructuras involucradas, arterias o venas, y la dinámica de la lesión. También las imágenes potenciadas T2 estrella, que nos ayudan a valorar la presencia de hemosiderina o de flebollitos o calcificación en su interior. El diagnóstico por resonancia magnética o por angioresonancia debe realizarse en fases arterial y venosa. A veces se ocupan venosas tardías. Esta angioresonancia debe ser con contraste, la cual tiene una alta resolución temporal. Se obtienen imágenes cada 2 segundos, y el conjunto de estas imágenes permite obtener una adecuada valoración de la hemodinámica, similar a lo que hace la angiografía por sustracción digital. También la angiografía por sustracción digital nos da un buen diagnóstico de las malformaciones vasculares antes de ser sujetas a tratamiento. La flebografía percutánea la vamos a dejar para los casos en los que se está próximo al tratamiento y se tiene que tener un mapa adecuado del nicho de la malformación. Bien, vamos a iniciar con las malformaciones de alto flujo, en este caso las malformaciones arteriovenosas y las fístulas arteriovenosas. Ambas son comunicaciones entre arterias y venas. Las fístulas en especial tienen una comunicación única entre una arteria y una vena, contrariamente a las malformaciones arteriovenosas, que pueden ser múltiples.
La localización más frecuente de las malformaciones arteriovenosas es en el cráneo. En la exploración física, estas malformaciones suelen observarse como masas calientes, pulsátiles, de color rojo, con frémito palpable y ruidos audibles que son el reflejo de su alto flujo sanguíneo. También se han asociado a sobrecrecimientos esqueléticos e hipertrofia de las extremidades. El fenómeno de robo arterial puede producir un alto gastro de la malformación, lo cual puede ocurrir en cortos circuitos de derecha a izquierda y pueden causar insuficiencia cardíaca. Vean ustedes aquí esta diapositiva en donde les muestro una imagen de crecimiento de las partes blandas con múltiples canales vasculares de tipo arterial y venas dilatadas de tipo aneurismático con múltiples cortocircuitos en su interior. Aquí está el espectro Doppler de un espectro de alta resistencia bifásico con un flujo de muy alta velocidad. Las malformaciones también tienen una clasificación clínica. Esta clasificación clínica la van a dividir en 4 grados. La primera es cuando existe una mancha de color rosa azulado con calor y una comunicación objetiva entre la ecografía Doppler y el hallazgo de la malformación. La 2 es cuando existe, además de la mancha, un crecimiento del pulso y del ruido. La clasificación en grado 3, aparte de lo que ya hemos comentado en las 2, tiene ulceración, sangrado y dolor persistente. Y la grado 4, que es la última, tiene todas las anteriores más el alto flujo y provoca insuficiencia cardíaca. Las angiografías por resonancia magnética con reconstrucción multiplanar tercera dimensión permite una detallada descripción de la anatomía de las arterias nutricias y de las venas de drenaje. La secuencia de angioresonancia en 3D dinámica tiene alta resolución temporal y nos permite hacer una valoración hemodinámica muy adecuada en la valoración de la malformación y del nido, precisamente. Vean ustedes, aquí les voy a mostrar rápidamente varios ejemplos de malformaciones donde tenemos una imagen potenciada en T2, donde se observan las imágenes con ausencia de señal de flujo, y aquí con esta flecha les señalo el sitio de la comunicación única entre arterias y venas. De esta otra, les muestro otra vez la imagen potenciada en T2, donde se ven los vasos tortuosos con vacíos de señal, la sustracción de las imágenes de las estructuras esqueléticas, donde observamos las venas dilatadas de drenaje, y en esta otra donde observamos prácticamente todas las venas superficiales que están también dilatadas debido a la comunicación que existe en esta malformación. Aquí hay otra en donde se advierte la comunicación de arteria y vena. Vean ustedes cómo hay una tinción importante de la malformación en la angiografía por sustracción digital. Esta otra donde evidenciamos la comunicación de los vasos a nivel cerebral y del cuello. Y vean cómo la angiografía y la angioresonancia tienen una muy buena caracterización en la valoración de las malformaciones vasculares. Esta es una clasificación angiográfica de las malformaciones vasculares donde en el grado 1 o el tipo A es donde emergen 3 arteriolas con una sola vena de drenaje dilatada. Esta es otra donde existen 3 o más arteriolas eferentes con una vena dilatada en el grado 2 o en la B, y en el C es donde existen capilares sinusoidales dilatados, anómalos, sin observar una arteriola adecuada o una vénula. Y en la última clasificación, que es la grado 3, es donde existen múltiples comunicaciones entre vénulas y arteriolas, dilatadas, tortuosas e irregulares. Esto es lo que componen realmente los nichos vasculares de las malformaciones. Y en las fístulas arteriovenosas
Ya habíamos comentado que son conexiones anómalas entre arteria y vena única. Las malformaciones de tipo fistuloso pueden ocurrir en la cabeza y el cuello. Estas pueden ser debidas a una lesión penetrante iatrogénica o traumática. Al igual que ocurre con las malformaciones vasculares, las fístulas también pueden ser masas calientes con frémito y también puede desarrollar insuficiencia cardíaca. Les muestro este ejemplo donde encontramos esta vena dilatada en el espacio epidural posterior que comprime parcialmente la médula. Vean esta imagen T2 axial donde se observa la ausencia de flujo y el intenso realza con la administración de contraste de esta malformación fistulosa dural de tipo venoso que le ocasionaba muchos problemas al paciente. Esta otra, después de una biopsia renal, vean cómo la señal Doppler color es heterogénea con un mosaico de colores importante. La imagen en modo B muestra una dilatación única o doble con imágenes hipoecoicas, y el espectro Doppler es un espectro de alta resistencia combinado el flujo venoso y el flujo arterial. Las malformaciones capilares. Las malformaciones capilares son aquellas malformaciones donde los vasos predominantes van a ser arteriolas o vénulas postcapilares. A esto le hemos llamado nevus flammeus, manchas en vino de Oporto, y estas se presentan en el 4% de los recién nacidos, sin diferencia entre los sexos. Afectan más a la cara del lado derecho que y en la línea media, también la frente, la glabela, el párpado, y estas malformaciones con el tiempo van a oscurecerse y van a quedar como manchas café o gris oscuro. Cuando se hacen persistentes durante la vida, pueden llegar a tener un aspecto empedrado, gruesas y de coloración violáceas. En este apartado también vamos a hablar sobre las telangiectasias y las máculas hiperqueratósicas. Vean rápidamente aquí cómo las manchas en vino de Oporto ocurren en la hemifacie del lado, en este caso está en el lado izquierdo, pero puede presentarse en cualquier parte del cuerpo, también en la línea media, en la glabela y en la región occipital. Esto es lo que pasa en el esquema realmente de la piel. Aquí encontramos los vasos normales, esta es la epidermis, y ven cómo la mancha de vino de Oporto se debe a que hay dilatación de vasos arteriolares y venulares displásicos anormales. Cuando van a la etapa adulta se vuelven granulosas y adquieren un color más intenso violáceo. A estas manchas les han llamado la gente, y comúnmente les dice tiene un beso de ángel, una mordedura de cigüeña, que tiene una telangiectasia cutis o una marmorata congénita. Las culturas diferentes de la gente decían que se debía a que la madre durante el embarazo tenía muchos antojos de frutos rojos, lo cual pues no, obviamente no es. Vean cómo aquí esta mancha displásica, malformativa, cutánea, se ha vuelto ya crónica durante la edad, y vamos a observarla en el ultrasonido como un incremento importante de la dermis y de la epidermis con algunos vasos en su interior. Aquí hay una clasificación donde los vasos entre 50 y 80 nanómetros de diámetro se caracterizan por máculas rosadas. Los de 80 y 120 pueden tener una coloración más intensa que la anterior, más violácea, más oscura. Los que tienen entre 120 y 150 pueden tener una coloración rojo violácea, y las mayores de 150 nanogramos se deben a vasos dilatados que forman nódulos. Este es la característica que les da el aspecto en empedrado. Las malformaciones capilares o manchas en vinos de Oporto
Se caracterizan en uno o más dermatomas faciales definidos por ramas del nervio trigémino. La rama B2 es la más frecuente. Cuando afectan a esta rama del nervio trigémino, se extienden hacia la mucosa gingival y maxilar. Esto favorece la separación de los dientes y el aumento del volumen de los labios. Cuando una malformación está localizada en la cara, debemos descartar síndrome de Stroop-Weber de la quiectasias múltiples o angiomatosis encéfalo-trigeminal. Dentro de los síndromes que se asocian a las malformaciones capilares, los de especial interés son los síndromes autosómicos dominantes, como el síndrome de Cobb, que se trata de una angiomatosis cutáneo meningoespinal. Pasaremos ahora a valorar otro tipo de malformaciones de bajo flujo, que son las malformaciones linfáticas. Las malformaciones linfáticas son alteraciones en la embriogénesis de los conductos linfáticos y se clasifican en microquísticas, cuando estos pequeños quistes miden menos de 2 centímetros, y mayores de 2 centímetros en macroquísticas. También se pueden clasificar de acuerdo a su localización en axial, cuando se encuentran en el tronco, o extraaxial, cuando se encuentran en las extremidades. Son malformaciones congénitas del sistema linfático como resultado de dilatación anómala de los sacos linfáticos. Hay sacos linfáticos secuestrados sin comunicación con el conducto linfático principal, y la localización frecuente, o la más frecuente, es entre 70 y 80%, se localizan en la cabeza y en el cuello. Ya no debemos utilizar los términos linfangioma o higroma quístico, pues ya quedaron en desuso. Les voy a mostrar aquí un caso de una persona de 58 años que fue operada múltiples veces del cuello por una tumoración que volvía a salir y que volvía a salir, y que se trataba de una malformación linfática de componente mixto. Vean cómo aquí el cuello de la paciente tiene la cicatriz quirúrgica de las múltiples intervenciones, y aquí evidenciamos inmediatamente esta imagen heterogénea en forma de masa con las imágenes quísticas micro y macroquísticas. Esta es la tumoración quística que se encontraba del lado derecho, y esta es la tumoración quística que se encontraba del lado izquierdo. Acudió a nosotros por el compromiso respiratorio y la compresión de la tráquea. Esta es otra malformación macroquística de un bebé, en el que también involucraba en este caso de la resonancia ambos lados, con una parcial compresión de la vía aérea. Vean cómo el ultrasonido muestra franca y claramente las imágenes quísticas con septos. Estos septos a veces pueden tener una señal Doppler color por vascularización de los tabiques. Este bebé fue tratado con escleroterapia percutánea, la cual se resolvió satisfactoriamente. Esta es otra variedad de malformación microquística, donde se encuentra por abajo de la glándula submaxilar. Vean cómo este patrón heterogéneo displásico microquístico se observa en el ultrasonido. Y la resonancia magnética potenciada en T2 en corte coronal nos involucra prácticamente una parte de la faringe. Algunas personas no se dan cuenta que tienen una malformación hasta que se infectan, se complican. En este caso encontramos estas dos malformaciones linfáticas complicadas. Vean cómo aquí en el interior de los quistes se observan múltiples ecos finos como detritus flotantes en el cuello de este niño y en la región retroauricular de este joven. Bien, estas malformaciones linfáticas pueden estar relacionadas también con síndromes de Turner, de Noonan, síndrome del pterigium múltiple y algunas trisomías como el síndrome de Kimball-Trenaunay. La enfermedad de Gorham-Staub, que se caracteriza por presentar múltiples malformaciones linfáticas que afectan uno o varios huesos, y al compromiso de las partes blandas con un proceso de osteolisis progresivo. Cuando crecen repentinamente, puede deberse a hemorragia, como en los casos mencionados anteriormente, o a complicación intraquística. Bien, ahora vamos a pasar a las malformaciones vasculares más frecuentes.
Las vasculares de tipo venoso. Estas son formadas por venas anómalas que mantienen distintos grados de comunicación. Clínicamente se presentan como tumoraciones azuladas, blandas, depresibles, de temperatura similar al resto de la piel y aumentan de tamaño con las maniobras de Valsalva. También pueden aparecer en cualquier parte, localización, siendo las más frecuentes en las extremidades. Vean ustedes cómo aquí este joven que tiene una malformación venosa en todo el brazo, esta otra imagen donde tiene involucrados la parte de la mano, cómo se empiezan a deformar esqueléticamente las estructuras óseas, o esta otra donde involucra prácticamente la totalidad de la garganta. Estas afectaciones pueden tener morbilidad debido a que se encuentran cerca de estructuras vitales, como por ejemplo la tráquea, que puede producir dificultad respiratoria, o hemartrosis si se encuentran cerca de una articulación. También pueden tener deformidad cuando afectan los huesos y un sangrado cuando afecta al sistema gastrointestinal. Estas malformaciones pueden asociarse a coagulación intravascular, producto de una trombosis intralesional caracterizada por hipofibrinemia con dímeros D muy elevados. Les voy a mostrar aquí dos patrones ecográficos básicos para diagnosticar malformación venosa de bajo flujo. Vean, este es el conjunto de imágenes hipoecoicas con o sin señal Doppler color en su interior y la presencia de flebulitos, que esto es característico. Este patrón se le ha llamado patrón cavernoso, por eso algunas personas le han llamado hemangioma cavernoso, no siendo así su nombre. Este otro patrón, el patrón displásico, donde prácticamente son imágenes microquísticas, que también pueden tener o no señal Doppler color en su interior, que también se puede confundir con un hemangioma, siendo una malformación de tipo vascular. Vean ustedes cómo la resonancia magnética nos evidencia esta masa hiperintensa en T2, multitabicada, pero que el Doppler color nos ayuda a valorar la vascularidad. Esta malformación fue tratada por escleroterapia, resolviendo de manera espontánea completamente. Bien, aquí les muestro otras imágenes donde ven esta imagen tumoral, de apariencia tumoral en el cuello de este joven, donde encontramos esta imagen característica del flebulito e hiperseñal de flujo en el interior, lo cual se trató de una malformación venosa. Y esta otra donde se encontraba en el labio, también con imágenes microquísticas y hipoecoicas con intensa señal Doppler color en su interior. Esta otra donde tenía un flujo combinado, se encontraba en uno de los maxilares inferiores, y aquí encontramos flujos de baja resistencia de tipo arteriolizado por la comunicación que pueda alcanzar con los vasos y arteriales. Es muy importante mencionarles que muchos autores han querido hacer una clasificación de las características ecográficas. En el modo B vamos a encontrar una lesión mal delimitada con una o múltiples cavidades hipoecoicas que aumenta de tamaño cuando las maniobras de Valsalva. Pueden tener flujo venoso lento con bajas velocidades, con un espectro monofásico venoso, y a veces pueden tener ondas arteriales, como el caso que les mostré anteriormente. Las malformaciones venosas también las vamos a dividir en 4 grupos. Las vamos a dividir en malformaciones aisladas sin drenaje periférico, en malformaciones que drenan a venas normales, en malformaciones que drenan a venas displásicas o simplemente en ectasias venosas. Se pueden dividir en superficiales y profundas, localizadas o multicéntricas, cuando existen en diferentes partes del cuerpo. Las más superficiales son de color morado y las profundas tienen un color más azulado verdoso, incluso a veces es imperceptible a la vista común.
Las lesiones al tacto a veces tienen un aspecto rugoso nodular que se vacía con la compresión de la malformación. Les voy a mostrar varios ejemplos de malformaciones venosas. Esta en el dedo, donde observamos una intensa señal Doppler color en su interior. Esta otra donde se presentaba con tumoración de partes blandas con un contenido ecogénico, sin señal Doppler de flujo en el interior. Y a un lado de la falange encontramos la arteria interdigital permeable. Vean aquí, esta es el registro de una arteria normal interdigital y a un ladito una vena ectásica hipoecoica sin señal Doppler color por microtrombosis en el interior. Esto es cuando se rellenan de un material trombótico. Las vamos a confundir con tumores de partes blandas y vamos a pensar que no son malformaciones vasculares porque no tienen señal de flujo. Las malformaciones vasculares pueden causar dolor debido a que pueden presentar coágulos o flebolitos. Cuando se presentan en la cara o en la cabeza, pueden tener un compromiso con la mucosa de la lengua, del paladar y de los labios. A veces infiltran el músculo, las glándulas salivales e incluso las estructuras óseas. También necesitamos cambiar el modo de llamar a estas malformaciones venosas de bajo flujo, antes llamadas angiomas capilares o angiomas cavernosos. Este es un caso en el que perdí el ultrasonido, pero les traigo otro donde hay una tumoración de partes blandas hipervascularizada con múltiples canales de bajo flujo. La resonancia sí la tengo, aquí la tengo, esa es una imagen multilobulada hiperintensa en el corte axial del T2, y vean cómo la densidad protónica y el STIR me muestra cómo estos canales vasculares anómalos infiltran el músculo y el tejido graso en el brazo, así haciéndola una tumoración grande y extensa de las partes blandas en el antebrazo. Esta otra, perdón, tampoco traigo el ultrasonido, pero esta imagen hiperintensa que fue vista como imágenes hipoecoicas con señal de flujo ausente en el ultrasonido, se envió a resonancia magnética para una mejor caracterización, debiendo tener aquí el ultrasonido, pero no lo tengo. Y esto se trató de una malformación venosa capilar. Vean cómo es hiperintensa en secuencias T2 e hipointensa en T1. Las malformaciones venosas también pueden sufrir inflamación, trombosis, y pueden aumentar de tamaño después las resecciones quirúrgicas. Las malformaciones típicas pueden ser solitarias o aparecer en varios órganos. Cuando encontramos múltiples malformaciones venosas en diferentes partes del cuerpo, podemos pensar en que pueda estar relacionado con algún síndrome, principalmente el de Kippel-Trenau, que afecta a las extremidades produciendo hipertrofia esquelética. Las complicaciones propias de los tumores o de las malformaciones vasculares son obvias: es ulceración, infección y perforación. Estas se han caracterizado como las principales complicaciones de las malformaciones. Gracias. Vamos a parar aquí en esta parte de la plática para después continuar con los tumores vasculares.